Hola, ¿qué tal? Ya estamos por comenzar esta nueva charla de arte intergaláctico. Hola, Mané, ¿cómo estás? Bienvenida. Laura, ¿qué tal? Me puse todos los brillos acordes a la clase de hoy, del tema del que vamos a hablar. Amerita como toda una constelación, así que me puse como todos los brillos y los elementos estelares que eran posibles. Bueno, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, yo soy Evelyn Márquez, soy curadora. Ay, bueno, muchas gracias, Laura. Soy curadora, gestora cultural. Temporada de Relámpagos es un proyecto que empezó hace ya unos cuantos años, en el 2017, como un podcast de arte que pueden seguir escuchándolo, que lo sigo actualizando, que está en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, para los que no tienen Spotify, está en todas las plataformas. Así que no hay excusas. Y también todos los fines de semana hacemos salidas culturales por la ciudad de Buenos Aires, recorremos galerías, museos y distintos tipos de espacios culturales. El domingo pasado, por ejemplo, fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes. Tengo foto de un grupo hermoso que me acompañó. Hicimos una visita de historias de amor, locura y muerte. Y bueno, todos los fines de semana son distintas temáticas, así que si están en Buenos Aires o si planean venir a Buenos Aires pueden chusmear qué tenemos para cada fin de semana. Y la semana pasada empecé con una serie de clases en vivo acá por Instagram sobre temas de arte contemporáneo. Para el día de hoy elegí hablar sobre Gyula Kosice, que creo que no es un artista lo suficientemente conocido para el público en general en relación a lo extraordinaria que es su obra, ¿no? Vamos a romper un poco con la idea de que Marta Minujín y Berni son los únicos artistas argentinos que existen. Con la típica pregunta, si salimos a la calle y preguntamos a qué artistas conocen. Igualmente tengo que admitir que me da bastante satisfacción que la artista que todo el mundo menciona sea una mujer, ¿no? En este caso con Marta Minujín me parece un caso muy interesante. Y bueno, hace muy pocos días, 2 semanas creo, abrió una muestra de Kosice en el Malva y fui a verla y la verdad es que me explotó el cerebro. Fue alucinante encontrar esa muestra. Es un artista que me encanta. No esperen que sea objetiva acá en estas charlas. Si yo elijo un artista para hablar durante 20 minutos, media hora, lo que sea, tiene que ser porque me resulta bastante interesante su obra como para querer compartirla con otras personas. Y bueno, en este caso, esta muestra tiene obras que yo nunca había visto. Él nació en 1924. Por eso la excusa, digamos, para hacer esta exposición son los 100 años de su nacimiento. Igualmente vivió muchísimo, hace muy poco que murió, en el 2016. Y muchas de sus obras, lo que pasa en general con Kosice es que uno va a muestras, ve obras en ferias y siempre ve exactamente las mismas obras. Y ya es como que, bueno, seguí de largo. Acá en este caso hay obras inéditas que nunca se habían expuesto o que no se exponían hacía muchísimos años. Y muchas otras que yo nunca jamás había podido ver, que son a mí las que más me interesan, las que tienen que ver con su historia espacial, porque pertenecen al Museo de Bellas Artes de Houston. Así que como nunca fui a Houston, no había tenido la posibilidad de verlas en vivo. Hoy me estaba acordando, hace unos días yo sigo en Instagram a un humorista gráfico que se llama Ultra Deformer y publicó como una viñeta que en general supuestamente son muy autobiográficas y decía: me amarías igual aunque supieras que prácticamente toda mi vida creí que Houston, el de Houston tienes un problema, era una persona. La verdad que a mí me generaría dudas. A mí que me gusta mucho el campo de la astronomía, no sé, me daría un poco de cosita. Pero bueno,
entremos en este personaje extraordinario. Él era un poeta, era un artista absolutamente radical, experimental. Fue un visionario, o sea, lo que diríamos un artista visionario. Fue un poco nuestro Julio Verne de las artes visuales. Esta es como la entrada a la exposición. Les voy a spoilear un poquito. Ojalá puedan ir a verla, ojalá, porque lo merita, pero bueno, les voy a spoilear un poquito la muestra también. Esta es como el ingreso. Él nació en 1924 en lo que en ese momento era Checoslovaquia. Y viene con su familia a instalarse en la Argentina cuando tenía 8 años. Vivió prácticamente toda su vida acá, así que ya se nacionalizó argentino. Košice no es un nombre real. Košice era el nombre de la ciudad de la cual era originario. Su nombre verdadero era Ferdinand, que acá se tradujo como Fernando Falic. Pero bueno, esto es como muy off the record. En el mundo artístico, su alter ego era Košice, Gyula Košice, y así es como todo el mundo lo conoce. Si alguien menciona su nombre real, no tendríamos idea de quién estábamos hablando. Y ya desde muy chico, de los 16 años, él empezó a juntarse con artistas, intelectuales de la época. Y más allá de su intención de dedicarse al arte, a él nunca le interesó hacer pintura o escultura tradicional. Él quería hacer cosas que nunca se hubieran visto. Y en los comienzos de la década del 40 formó parte de los primeros movimientos vanguardistas en las artes visuales del país, que acá se conoció como el arte concreto e invención. Él fue cofundador de los grupos de vanguardia Arturo en 1944 y del grupo Madí en el 46, que tuvieron mucha influencia en el arte experimental de posguerra, no solo en Argentina, sino también en otros países, porque algunos de estos integrantes no eran argentinos, eran europeos que por la guerra o por distintas situaciones habían recalado en Argentina. Entonces eso también ayudó a que este movimiento se expandiera por otros lugares. Arturo fue una revista mítica en la historia del arte argentino que se publicó en el 44. La idea original era que tuviera otros números, pero esto nunca sucedió. Y funcionó como una especie de manifiesto para anunciar las primeras definiciones y posturas de estos movimientos, el movimiento de arte concreto, el movimiento de arte Madí. Y era muy interesante porque no solamente eran artistas visuales los que escribían ahí cómo se imaginaban este arte nuevo, sino que también había representantes de la música o de la danza, de otro tipo de disciplinas. Después este grupo se va a fragmentar y Košice va a fundar el grupo Madí junto con otros dos artistas, Camilo Ardenquín y Rod Rothfuss. Esta separación no fue para nada pacífica. Es muy curioso, me gustaría haber vivido un poco esa época donde la gente los artistas eran muy extremistas con sus ideas que estaban teniendo en esa época y sus discusiones eran realmente violentas. Y duraban por siempre. Es muy raro pensarlo hoy en día cuando prácticamente todo está permitido en el arte. Entonces es rarísimo imaginar que por cuestiones formales dos artistas se peleen a muerte y no vuelvan a hablarse nunca más durante el resto de su vida, como ha pasado con algunos de estos artistas. Así que me hubiera gustado presenciar algunas de esas discusiones, a ver cómo transcurrían. Bueno, estas obras, si quieren profundizar un poco más en el arte Madí, hay una colección importante en el Museo de Bellas Artes, también en el Malva, en la colección permanente. Ahí siempre pueden encontrar obras de ellos. Y algo muy interesante en la obra de Košice desde esta primera época es que siempre se caracterizó por incorporar materiales novedosos para la época. Fue el primer artista, se dice, que utilizó el gas neón para hacer obras de arte. Ahí les muestro una de las obras más lindas de la muestra, que es prácticamente una bandera argentina. El neón surge a mediados de la década del 20 y se usaba igual que ahora, principalmente para
cartelería, para marquesinas, para teatros, para lugares que en ese momento era un material caro, para locales que puedan financiar una publicidad con este material. Košice lo va a empezar a utilizar para hacer obras geométricas, para hacer obras abstractas, lo cual era toda una novedad. Se dice que fue el primer artista a nivel mundial que usó el gas neón para la realización de obras de arte. Y la luz siempre fue uno de los materiales fundamentales dentro de su obra. Él se definía a sí mismo como invencionista, que yo creo que la palabra lo inventó él, yo no la escuché en otro contexto, ¿no? En general decimos un inventor, pero bueno, el concepto de invención era muy importante para él, y para entender cómo él diseñaba su obra, ¿no? Él quería siempre generar algo nuevo, ¿no? Nunca trabajó con una escultura tradicional, rechazaba completamente ese concepto del arte. Y de los 50 empieza con el neón y también con unas esculturas hídricas o hidrocinéticas, le decía él, donde el agua era uno de los principales elementos, ¿no? Junto con otros plásticos que empezaban a entrar en el mercado en ese momento, que recién hacían su aparición. Sobre todo él va a usar un tipo en particular que se llama plexiglas, que va a ser es un plástico transparente que va a ser uno de los componentes fundamentales de sus obras, que bueno, recién estaba saliendo al mercado. Y hay varios artistas de su generación que también trabajan con este material. Poleselo, sea probablemente el más conocido, pero también estaban Di Stefano o Emilio Renard, que trabajaban en colaboración con empresas locales que fabricaban estos materiales. Por ejemplo, Acrílicos Paolini, que auspiciaba o incluso a veces hacía concursos para invitar a los artistas a experimentar. Y bueno, con estos acrílicos él va a moldear semiesferas. Las semiesferas va a ser una forma que va a aparecer permanentemente a lo largo de sus obras. Bueno, acá les muestro una que estaba en la exhibición, que está en el Malva, que la pueden ir a ver hoy en día, que es como combina ambos elementos, ¿no? Estos nuevos plásticos que aparecían en escena con el agua circulando permanentemente. Esto él lo hacía en una fábrica que estaba en el conurbano. O sea, el plexiglas es como una especie de lámina que al calentarse necesita hornos industriales. No se puede hacer en el horno de una casa porque son temperaturas muy altas. Al calentarse 300, 400 grados ya queda como un material mucho más flexible que se puede amoldar, y ahí él generaba estas semiesferas. Y empieza a introducir cada vez más el agua como un elemento que fluye, ¿no? Que se escapa, y él trata de darle una estructura con estos acrílicos, por eso hablamos de esculturas hídricas. Y ahora les quería mostrar otra obra. Él empieza, una de sus primeras obras, que podríamos decir es figurativa de alguna manera, son las gotas. Va a tener toda una serie de gotas de distintos tamaños, distintos materiales, distintos colores, con muchas variaciones, pero va a ser un motivo que él va a explotar mucho. Bueno, de hecho en la muestra del Malva tiene como un cartel hecho por él que decía: el agua soy yo, l'eau c'est moi. Bueno, el agua y la luz, como les decía, van a ser los dos elementos más importantes dentro de su obra, que también se dice que fue el primer artista en incorporar el agua a una obra de arte. Me dejo de compartir. Y bueno, una de las facetas que a mí más me apasiona del trabajo de Košice tiene que ver con que la posibilidad, la idea de vivir o de desarrollar actividades en el espacio exterior fue una preocupación muy temprana en su obra. Desde los fines de los años 40, ya en el 40, en esta revista que les contaba Arturo,
en esta especie de manifiestos de vanguardia. El texto que redacta él tiene una frase que quedó así para la historia del arte, que dice: el hombre no ha de terminar en la tierra. Y este interés en el mundo espacial extraterrestre se iba a convertir en una parte constitutiva de su obra a partir de los 60. Prácticamente va a ser el eje principal. En los 70 él publica un manifiesto, un libro que se llama El Manifiesto de la Ciudad Hidroespacial, donde él empieza a organizar y a poner en palabras todo un corpus de obra que él ya venía trabajando desde hacía más de 20 años, pero estaba bastante disperso. Muchas de esas obras todavía no las había llevado a la fisicalidad, eran más bien bocetos, porque no tenía el dinero para poder hacerlo, para financiar este tipo de obras, o incluso todavía no existía la tecnología para hacer lo que él tenía en mente. Así que en los 70 él empieza a ordenar bien toda esta información. ¿Y qué es la ciudad hidroespacial? Es un proyecto arquitectónico en primer lugar, ¿no? Se imagina una ciudad como con características muy, muy particulares. Y esto de imaginarse una ciudad volando por el espacio, en realidad, bueno, no estaba volando, y ahora les voy a dar bien las definiciones técnicas. Yo creo que en los 40 lo deben haber tratado como un loco, un chiflado, como le habrá pasado a tanta gente, cuando no era un tema de conversación común entre la gente. Sin embargo, muy poco tiempo después, todo eso se vio absolutamente revolucionado en 10 años. La Unión Soviética manda el Sputnik, empieza lo que se conoce como la guerra espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que va a ser la forma en que se va a manifestar la Guerra Fría entre estos dos países. Y de repente ya parecía que en 2 años todos íbamos a viajar a la Luna, ¿no? Como la perspectiva había cambiado completamente en muy pocos años, y ahí creo que habrán sus colegas se habrán acordado rápidamente de Košice, que venía pergeñando ideas para este nuevo universo a descubrir. La propuesta igualmente de esta ciudad hidroespacial excede esta concepción arquitectónica. Él también incluye una faceta poética, filosófica, estética. Su idea era construir una nueva ciudad a 1500 metros de altura aproximadamente de donde vivimos hoy en día, sobre la superficie del planeta. Y él decía que bueno, se podía primero experimentar con algunas primeras viviendas, a ver cómo funcionaban, para después llegar a construir una ciudad completa. En el manifiesto se detallan algunas situaciones técnicas. Él era un gran investigador y lector de las nuevas teorías científicas, físicas y demás. Y él, como en relación a cómo obtener energía para sostener esta ciudad a 1500 metros de altura, este manifiesto dice: la opinión de los astrofísicos e ingenieros espaciales coincide en que tomando agua de las nubes y descomponiéndola por electrólisis, es posible utilizar el oxígeno para respirar, y el hidrógeno introducido en una máquina de fisión nuclear proporcionaría energía más que suficiente. Energía capaz de mantener suspendido el hábitat, incluido su desplazamiento. Bueno, cuando él empezó a tener ya sus ideas más claras y ordenadas en relación a todo esto, decidió directamente viajar a la NASA. Acá tengo un boceto de los que están en la muestra del Malva. Hola, los que se están sumando ahora, bienvenidos. Nati, Tuto, Pablo, la vieja lobo de mar. Bueno, bienvenidos. Este es uno de esos primeros bocetos que él empieza a diseñar. Bueno, les contaba, él viaja a la NASA con todo este material, a hablar directamente con los científicos, a exponerle su propuesta y que le brinden su opinión al respecto. Obviamente que le dijeron desde allá que era una locura, que era un presupuesto absolutamente desmesurado, inclusive con los que él hacer un par de pruebas, ¿no? Como él decía, inclusive con ese par de casitas de prueba era un presupuesto imposible para ese momento.
A lo cual él le responde que sí, él está totalmente consciente de que es un proyecto muy caro y muy difícil de realizar técnicamente, pero que si detuvieran la producción bélica durante 24 horas, tendrían ya el dinero necesario para la edificación de esta ciudad. No era necesario como inventar nuevo dinero, sino es como desviarlo hacia un fin un poco más noble. Lo que es muy interesante de este proyecto es que, bueno, en esos años, cuando él empieza a hablar de esto, en la década del 60, en la década del 70, en los 80 incluso, el tema del cuidado del medio ambiente no figuraba, pero ni de casualidad, en las agendas mediáticas. Nadie hablaba del tema, ¿no? Y esto es, en definitiva, lo que para él la causa, el puntapié inicial de imaginarse esta ciudad, porque ella considera que el grado de contaminación de la atmósfera, de la tierra, del agua, la depredación de los recursos que ya estábamos haciendo desde ese momento, ¿no? La aparición de del petróleo, la cantidad de excesivas de seres humanos en la Tierra, todos esos factores iban a hacer que la vida en el planeta se vuelva insostenible. La superpoblación, estaba buscando esa palabra, iba a ser insostenible. Entonces, por eso la necesidad de plantear una nueva ciudad por encima. Que es muy, no sé si ustedes se acuerdan, ¿alguno de ustedes vio Supersónicos? ¿O son todos como muy, muy jóvenes? Igualmente, por más jóvenes que sean, en la pandemia se hablaba un montón. ¿Se acuerdan de que... no me acuerdo el nombre de los personajes, que la mamá hacía gimnasia ya con su profesora ahí en la pantalla, y todos resolvían sus actividades domésticas así como en el actual Zoom? ¿Alguno de ustedes vio los Supersónicos? ¿O estoy hablando así como de algo muy vintage? Díganme, cuéntenme. Miren, yo estoy tomando tecito. Miren qué sutilmente, qué subliminalmente estoy como introduciendo de a poco un nuevo tema de una futura charla. Nadie se dio cuenta. Sí, Marisela. Bien, tenemos a alguien que vio Supersónicos. Los Supersónicos es una serie que se crea, sale al aire en el año 62. 1962, y está situada en el 2062. Se proyecta a futuro, en 100 años. Y es algo absolutamente similar a lo que Košice venía ya desarrollando desde el año 46, 48. Es esta ciudad suspendida, porque eso es lo que se ve en los dibujitos, ¿no? Incluso, como que ellos no están en otro planeta, están en el aire, pero a cierta altura de la Tierra. Y hay un solo episodio, donde, creo que es uno solo, donde se ve qué es lo que hay abajo, y cuando se enfoca a la superficie de la Tierra, lo que hay es gente como muy pobre, como vagabundos que no tenían las posibilidades de adquirir una de esas casas que estaban flotando en el espacio. Así que es algo como bastante similar, es lo que planteaba Košice ya desde unos años antes. Es como todo va a estar tan degradado, tan contaminado, que hay que salir de acá, aunque sea unos metros. Y estos espacios de vivienda tenían una disposición muy diferente a lo que son las casas tradicionales, ¿no? Habitación, living, cocina, baño. No, acá Košice, por eso les decía antes que no era solo un proyecto arquitectónico, también era un proyecto poético. Cada habitación no estaba vinculada con una función, sino más bien con un sentimiento. Y eso es como que daba lugar a concebir una sociedad más armónica y que saliera del productivismo al que todos estamos como impulsados y obligados a empapar todos los aspectos de nuestra vida. A ver si tengo alguna obra de la muestra. Yo les estoy spoileando toda la muestra, qué mal. Esta es una
de las maquetas. Después les paso un videíto. Y bueno, ¿qué es lo que se haría? Bueno, como ven, sigue trabajando con las semiesferas. Una de las características de estas viviendas que él concibe es que eliminaría por completo los ángulos de 90 grados y las líneas rectas que en la naturaleza no existen. Entonces, como bueno, retomemos los elementos de la naturaleza, vamos a trabajar con formas circulares, formas elípticas y demás. ¿Qué es lo que pensaba Košice que tenían que tener estos espacios? ¿Para qué estaban diseñados estos espacios en los que subdividía estas casas? Les leo algunos de los ejemplos, son extraordinarios. Este es mi preferido, el espacio para tener ganas. Buenísimo. Después, lugar casi horario para no establecer planes. Para hidroespaciar las huellas de la memoria. Espejo retrovisor del pasado. Colchón de agua sensible que hace identificar la ilusión. Lugar para establecer coordenadas sentimentales, corporales, copulativas, sexuales, eróticas en levitación sublimada. Todo eso. Dale, sí, les voy a mostrar todo mi registro. Es un poco pobre porque la muestra es completamente oscura. Entonces, bueno, las fotos salen más o menos. Es como oscuridad total para que se realce la luz de las obras. Y un espacio continuo para empaparse de poesía por simple impresión digital de años de luz. No me queda todavía muy claro qué podríamos hacer, pero el espacio para tener ganas me gusta. Me gustaría tener un sector de mi casa dedicado a eso. Bueno, ahí les muestro, ya que me dicen spoileé. Un pequeño videito de esta obra que les contaba, que además no solamente para los que están en las provincias como mis semanes, como en general para los argentinos, porque toda esta obra me rompe el corazón que haya salido del país y haya sido adquirida por un museo norteamericano y que sea prácticamente inaccesible a nosotros en general. Y bueno, en la última sala están dispuestas de una forma muy escenográfica. Es muy curioso que 60 años después de la concepción de este proyecto, todavía no está disponible la tecnología necesaria para la construcción de un hábitat como este, flotante. Y yo creo que tampoco en realidad no está porque no está en interés. Todos los esfuerzos de las agencias espaciales como la NASA o la ESA, ya desde hace años vienen puestos o la construcción de hábitats en el espacio, como es la Estación Espacial Internacional, viendo si hay agua en otro lugar, si podemos construir viviendas en otro lugar, mientras dejamos que acá se destruya absolutamente en todo, ¿no? Es algo bastante paradójico. Y después algo extraordinario que es otra serie de obras que son también muy, muy vinculadas, que se llaman Constelaciones. Hola Úrsula, bienvenida. Marcelo. Las constelaciones que, bueno, tienen una base plana y de ahí se desprenden estas maquetas alucinantes, donde están las personitas muy pequeñitas, pero forman parte de la obra. Acá les muestro otra. Esta se ven mejor los hombrecitos ahí. Esta serie de constelaciones se empezó a desarrollarlas a partir de los años 70. Porque, como les contaba, también son obras muy difíciles de producir. Muy caras. Yo no sé, en esa época, él era un artista muy, muy reconocido, pero no sé a nivel de venta de obras de arte si podía, como tenía la posibilidad de financiar estas obras en esos momentos. Cuando se hizo más reconocido le fue más factible hacerlo.
Ay, también les quiero mostrar una foto extraordinaria por si no. A mí siempre me cayó bien Kosice porque en todas las fotos está siempre sonriendo. No es este caso, pero en sus fotos siempre está con una sonrisa radiante. De esas personas que aman lo que hacen, se nota en todas las fotos que le sacaron, que además él construía un personaje bastante interesante trabajando en su taller y demás. Pero bueno, esta foto me pareció extraordinaria. Completamente desnudo ahí con su gota de acrílico en proceso. Algo que me enteré en la muestra que yo no sabía es que también tuvo un pequeño emprendimiento con la esposa de joyería, porque él le hacía de regalo, su esposa también era artista y le regalaba joyas personales hechas para ella, colgantes, anillos con agua adentro, con algunos elementos en particular. Y dicen que todo el mundo les preguntaba, ay no, qué increíble, quiero uno. Y bueno, terminaron poniendo un pequeño emprendimiento de joyería, y hay ahí algunas tapas de revistas donde está Susana Jiménez posando en la tapa de una revista con su anillo así divino de Kosice, o Mirta Legrand también usaba sus joyas. Esa faceta no la conocía. Bueno, ya para ir cerrando, había mucha gente que le decía que era tremendamente utópico su proyecto, y ni hablar con esto que les contaba de estos nombres tan bizarros para los espacios de estas casas de la ciudad hidroespacial. Cuando alguien le hablaba de ese tipo de cosas, de que era un utópico y demás, la respuesta de Kosice era: idealismo utópico, en absoluto. Los que no creen en su factibilidad es porque siguen aferrados a la caverna, a las guerras y a los diluvios. Es extraordinaria. Me parece extraordinaria esa frase. Hay un lugar extraordinario también que yo no conocí, no les puedo contar mucho al respecto porque tiene un horario de apertura como muy de vez en cuando, abren para algunas actividades, no es como un museo que uno puede visitar así con un horario de apertura al público. Es la casa, la fundación de Kosice, donde hay más de 200 obras que él legó en vida, organizó todo este material y destinó una casa que está en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Humahuaca, y que bueno, cada tanto se puede visitar, así que pueden como estar atentos a las redes a ver si se enteran de algo. Y otro lugar donde hay muchas obras de Kosice es en el Pompidou. La primera vez que yo fui al Pompidou me sorprendió muchísimo y encontré obras de dos argentinos, Minujín, por supuesto, y Kosice. Kosice vivió unos meses allá, un par de años, vivió un tiempito que trabajaba, escribía como corresponsal mientras tanto a varios diarios de acá de Argentina, y probablemente allá hizo como buenas conexiones, y no sé si fue el año de su muerte, en el 2016 o por ahí, 2015, 2016, que le organizaron una muestra importante, y dentro de la colección del Pompidou hay obras de Kosice, así que es un lugar, si andan por París, otro lugar donde pueden encontrar alguna obra de ellos. No sé en este momento, porque ellos la recambian bastante seguido, las obras de la colección permanente, pero bueno, en la página de Pompidou también hay un montón de obras que pertenecieran a este artista. Bueno, cuéntenme, ¿lo conocían de antes? ¿Alguno de ustedes sabía de su existencia? En general, dentro del mundo del artístico, sí, es como un pope, así, palabras mayores. Pero fuera del mundo artístico, no sé hasta dónde la gente lo conoce. Espero que esta exposición que está ahora en el Malva contribuya un poco a difundir su obra y su legado, que es absolutamente extraordinario. Bueno, ¿les gustó esta charla de hoy? ¿Aprendieron algo nuevo? Hola, yo no sabía nada de su existencia, dice Nati. Sí, creo que es un poco como de nicho. Y no era de ninguna manera a lo que él apuntaba, ¿no? Era una obra destinada a todo público. De hecho, es increíble cómo le fascina a los chicos. Como que ahí te das cuenta de que una obra no pierde vigencia.
cuando pasaron generaciones y generaciones y van los niños a ver su obra y enloquecen, porque también es como que les disparan la imaginación y se enteran de un montón de cosas, como conectan con cosas muy diferentes a las que podemos conectar nosotros, y además, bueno, el mundo espacial creo que a todo el mundo le interesa, le genera un poco de curiosidad, es muy atractivo para todas las generaciones y para todo el mundo, creo yo, o por lo menos yo estoy proyectando porque a mí es un tema que me fascina. Dice Mane, la obra del Museo Nacional de Bellas Artes siempre me llamó la atención. Sí, claro, hay bastantes obras de la época Madí. Lo de joyería, un descubrimiento, dice Laura. Sí, para mí también, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Me sorprendió muchísimo. Ahora quiero un anillo de Košice. Me encantaría. Si hubiera podido conocerlo en vivo, creo que le hubiera preguntado. Como Marcela Cauti, una escultora extraordinaria de la ciudad de La Plata, que también hace joyería con flores propias de cada provincia. Son absolutamente extraordinarias. Bueno, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá, por haberme aguantado todo este tiempo. Y sí, los que tienen la posibilidad de ver la muestra, véanlo, y si no, googleenlo. Van a encontrar cosas súper interesantes sobre la obra de este artista, Gyula Košice. Bueno, nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, en una nueva charla sobre un tema de arte contemporáneo. Si todavía no están suscritos o quieren recibir información de estas charlas, pueden escribirme acá en el chat o escribirme después al chat info y yo les contesto ahora y me quedo charlando con ustedes y les cuento y les paso toda la... Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, Mare. Ay, no sé cómo.